Muchas gracias, Sandra. Buenas noches con todos. Sandrita, sí te voy a pedir encarecidamente que si me pasa el tiempo me lo digas. Me dices, Sí, Úrsula, claro. y yo corto el toque, porque me De suelo acuerdo. pasar y no quisiera cortar el tiempo a a las otras que me van a seguir. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias al CAE por la invitación. Estamos muy contentas de poder participar en este evento tan importante a nivel académico que ya se viene posicionando en todos los años. Es muy importante que Mujeres Líderes en Construcción esté presente. Eh, bueno, a mí me ha tocado hablar, como lo ha dicho Sandra, sobre los nuevos alcances, ¿no?, que tiene la JRD, hoy JPRD, según las modificaciones previstas en la ley 32069 y el proyecto de reglamento de ley, ¿no?, que ha sido publicado en septiembre de este año. Voy a centrar mi exposición, digamos, en en los principales cambios o aspectos que considero que son importantes, eh, y que he tenido en cuenta al momento de revisar también el proyecto de reglamento y que nos va a poder, digamos, llevar a advertir o poder concluir si finalmente este proyecto de reglamento ha disipado algunas dudas o que surgieron cuando se publicó la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Para una mejor comprensión voy a hacer un análisis comparativo, ¿no? Lo que salta a la vista es lo primero, ¿no? Que se hizo un cambio en en la denominación, ¿no? Ya no es Junta de Resolución de Disputas, ahora es Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Lo que se buscó de manera acertada es resaltar justamente el rol preventivo que debe tener ese instrumento de gestión contractual, ¿no? Cuya finalidad siempre fue que las partes logren prevenir las controversias o las logren resolver de manera eficiente, ¿no? De esta manera resaltan el rol preventivo que debe tener toda JPRD en la ejecución de un contrato. Eh, Otro aspecto importante es que ahora ya no solo está previsto para los contratos de obra, sino también se ha extendido a los contratos de suministro, ¿no? Recordemos que la razón que llevó en su oportunidad el legislador a incorporar la figura de la JRD en nuestra legislación fue el gran número de obras paralizadas que existía y que existen en nuestro país como consecuencia de las controversias que se dieron o que terminaban en arbitraje, ¿no? La finalidad era, y sigue siendo, que las obras realmente tengan un sistema de gestión contractual que garantice la correcta ejecución de los proyectos, ¿no?, de los contratos, que los proyectos no se paralicen y que se mantenga un flujo de caja del proyecto. Entonces, lo que se buscaba era la continuidad de la obra y la liquidez. Entonces, ahora se ha incluido los contratos de suministro. No me queda tan clara la razón para incluir a las JPRDs a este tipo de contratos. En los contratos de obra sí queda clara la finalidad. Estamos ante obras donde las JPRDs están integradas por ingenieros, arquitectos, abogados, digamos, especialistas en temas técnicos que van a las obras, ¿no? En los contratos suministros no sé eh, qué tanto pueda servir que participe una persona, ¿no es cierto? Porque está integrado por un solo adjudicador, ¿no? Cómo puede prevenir una controversia en ese tipo de contratos, pero vamos a ver si en la práctica esta figura va a resultar. Lo bueno es que es facultativa para ese tipo de contratos, ¿no? La exposición de motivos de este proyecto no establece, digamos, la razón por la cual se ha extendido ese mecanismo de solución de controversias para ese tipo de contratos de suministro, ¿no? Yo diría que hubiese sido suficiente para poder controlar estas controversias, para poder ayudar, de repente solamente acudir al mecanismo de conciliación, ¿no? Se me ocurre. El otro tema también importante es el tema de la obligatoriedad y los umbrales en la cuantía, ¿no? En los contratos de obra, por ejemplo, eh, antes del 2020 era facultativo, la JRDs. En los contratos de obra, luego con la normativa, si el monto del contrato era menor a 20 millones, la JRD era facultativa. Si superaba los 20 millones, era obligatoria, ¿no es cierto? Ahora, con la normativa actual, el umbral de la cuantía ha sido rebajado a 10 millones. Si es menor a 10 millones, la JPRD es facultativa y si es mayor, es obligatoria. Para montos menores a 5 millones, la norma ha descartado la participación de la JPRD, ¿no? Y en el caso de los miembros, las partes deciden, ¿no es cierto? Siempre se decidió que la JRD estaba integrada por uno o por tres miembros y que a falta de acuerdo o en caso de duda,
para montos menores a 40 millones, la JRD estaba integrada por un miembro. Y en caso que el monto sea superior, la JRD estaba integrada por 3 miembros. Ahora el umbral ha sido elevado a 50 millones con la nueva normativa, pero los criterios siguen siendo lo mismo, ¿no? O sea, son 3 miembros si supera los 50 millones y si es menor, es un miembro. En el caso de suministro, como lo mencioné, es facultativo cuando el monto sea mayor a 10 millones y está conformado por un solo miembro. Y bueno, ¿no? Con relación al umbral de cuantía y a la obligatoriedad de la JPRD en los contratos de obra, sí hemos visto que en la exposición de motivos se ha señalado como criterio, ¿no es cierto?, para elevar o para reducir, digamos, este umbral de 20 a 10 millones, es que que se toma en cuenta que existía una oferta, digamos, que había demanda, que había una oferta de adjudicadores para cubrir la demanda nacional. Según las cifras del OCE, existían 38 centros de JPRDs, lo que evidenciaría una disponibilidad de adjudicadores. Entonces, lo que se buscaba era cubrir, digamos, esa posibilidad de utilizarla como un mecanismo de prevención. Más allá de las razones, o sea, que aparezcan en esa exposición de motivos, sí considero importante que se haya reducido ese tope, ya que, como sabemos, el grueso de controversias y, por tanto, de obras paralizadas que existían se encontraban justamente en los contratos cuyos montos eran inferiores a 20 millones, con lo cual sí considero que esta es una modificación importante. Con relación a las funciones, el proyecto de reglamento desarrolla las funciones de la JPRD. Dentro de ellas se ha desarrollado lo que es la asistencia informal, ¿no? Que es la de asistir a las partes en la prevención de discrepancias o desacuerdos. Y solamente me voy a centrar en eso, porque también habla de la opinión consultiva y de la posibilidad de emitir decisiones vinculantes, que también ya las tenía, ¿no? Sabemos que en las dos solamente es vinculante bueno, en la última, que es la fase decisoria, pero en la asistencia informal y en la opinión consultiva no lo es. Esta asistencia informal que se introducía en el proyecto de reglamento se da en cualquier momento de la ejecución del proyecto y en el desempeño de las labores de la JPRD. Puede darse en las reuniones, en las visitas de la JPRD que se hacen en el proyecto, en cualquier momento. Si se advierte que existe una posibilidad de que haya una controversia, pues hay una asistencia, ¿no es cierto? Con conocimiento de la otra parte, pueden haber reuniones privadas, claro, con conocimiento de la otra parte y anuencia, ¿no? Y también se señala que cualquier opinión que se dé en el marco de estas reuniones, digamos, informales, no es vinculante, ¿no? eh, y, o cualquier comentario, propuesta que se ofrezca, no es vinculante al momento, ni tampoco es vinculante ni para la fase de emitir cualquier consulta o absolver cualquier consulta, ni tampoco para al momento de emitir alguna decisión en la fase decisoria, ¿no? Entonces, sí considero que esta parte de la asistencia informal es muy importante porque complementa la parte, el rol preventivo que puede tener una JPRD durante la ejecución de un proyecto y puede ayudar a las partes a solucionar de mejor manera sus controversias, ¿no? El otro tema muy importante que es las materias que pueden verse y cuáles no, ¿no? Existen materias que no pueden ser sometidas, que digamos, que al igual que la normativa anterior, tienen que ver con la nulidad, existencia, ineficacia e invalidez del contrato. Las controversias referidas a la aprobación o no de ejecución de aprobaciones, de prestaciones adicionales, por ejemplo, ahora se ha introducido que sí se puede someter a JPRD las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad, ¿no es cierto? Recordemos que estas eran aprobaciones unilaterales de la propia entidad y que sí consideramos que sí son importantes que puedan ser sometidas a este mecanismo de solución de controversias, ¿no es cierto? Y que puedan permitir a las partes solucionar durante la ejecución de la obra justamente estos problemas que son derivados de estas prestaciones adicionales que muchas veces terminaban siendo cuestionados y eran un problema, un escollo importante al momento de ejecutar un contrato, ¿no? Luego, el otro tema también importante que se veía es el momento en que cesaba la función, la JRD, ¿no? La JRD promovía que las partes prevengan y resuelvan eficientemente las controversias desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Así estaba prevista en la normativa anterior, ¿no?
El proyecto de reglamento establece ahora que la JPRD tenga competencia desde el inicio del plazo de ejecución contractual hasta la entrega o pago final para el suministro, ¿no? El contrato de suministro, o hasta la recepción o liquidación total en el caso de la obra, ¿no? En el caso de contratos de obra, según corresponda. Entonces, nos establecen dos hitos, ¿no? Se extiende el plazo de las funciones para la JPRD que va más allá de la recepción de la obra hasta la liquidación total, ¿no? La redacción nos lleva a concluir que se trata de dos hitos con la entrega, recepción o con el pago o liquidación, según se trata del contrato. Podría ser uno u otro. No se establece un criterio, la exposición de motivos tampoco lo explica. Hubiese sido mejor, en todo caso, extender el periodo y dejarlo al pago, al pago o liquidación de la obra, según sea el contrato, ya que justamente eso era lo que se quería, que las funciones se extendieran para que la JPRD ayudara a las partes a finiquitar el contrato de la mejor manera una vez concluida la obra, ya que en esa etapa también existían controversias que podían ser superadas de mejor manera con la actuación de la JPRD, ¿no? Entonces, esto es algo que ha sido también agregado, ¿no? Que es el momento en que cesa las funciones de la JPRD que no estaba previsto en la norma anterior y que ha sido incluido en el nuevo proyecto del reglamento. También hay otro tema que es muy importante. Como sabemos, las decisiones que emiten o que emitían las JRDs eran vinculantes, son vinculantes para las partes, ¿no? Como sabemos que las decisiones son emitidas durante la ejecución del contrato eran vinculantes, por más que las partes puedan haberlos cuestionado, puedan haber indicado que las iban a cuestionar y que finalmente iban a terminar siendo controvertidos en un arbitraje, durante la ejecución de la obra la parte tenía que acatarlas, ¿no? Ahora la ley, no, la nueva ley y el proyecto de reglamento le da el mérito ejecutivo, ¿no? Si bien es cierto, la normativa establecía esta vinculatoriedad de estas decisiones, ¿no es cierto? Ahora te habla de mérito ejecutivo de las decisiones cuando se traten de decisiones consentidas. O sea, yo hablo de consentidas porque se tratan de decisiones que no fueron finalmente controvertidas ante un arbitraje. Entonces, significa que no fueron cuestionadas ante el arbitraje y el proyecto de reglamento señala que estas decisiones tienen mérito ejecutivo y pueden ser reclamadas ya sea a través de un arbitraje o podrían irse al Poder Judicial. El proyecto no establece en qué casos o qué supuestos podría irse o uno u otro. No pareciera ser que es facultativo, pareciera ser que la parte afectada podría demandar la ejecución de la decisión con mérito, en base al mérito ejecutivo que tiene esta decisión emitida por una JPRD yendo a un arbitraje o al Poder Judicial, ¿no? El proyecto de reglamento no establece en qué caso se va uno u otro, ni tampoco la exposición de motivos, ¿no? Luego también el proyecto de reglamento establece que esto también es muy importante, ¿no? Porque había otro problema que se daba con la conformación de la JRDs y la suscripción de los contratos tripartitos que se demoraban, ¿no? Teníamos JRDs que no se instalaban, que no se conformaban. Entonces el proyecto de reglamento establece que en las bases de procedimiento de selección, la entidad contratante debe proponer de 2 a 5 centros de administración de JPRD. A la suscripción del contrato, el contratista ya deberá seleccionar a uno de los centros del listado y debería designarse a los miembros de esa JPRD. Entonces, una vez establecido el centro, las partes ya tramitan la suscripción del contrato tripartito. Entonces, se ha establecido dentro del proyecto de reglamento como un requisito para el inicio del plazo de ejecución del contrato la conformación de la JPRD y la suscripción del contrato tripartito bajo responsabilidad funcional de la autoridad de la gestión administrativa. Esto es importante porque la conformación de la JRD, ahora JPRD, que era un aspecto importante, ahora es obligatorio que se haga a la par de entrada en vigencia de la ejecución del contrato, ¿no? Como mencionaba, existía una demora en la conformación y firma del contrato tripartito con el que se debía constituir, ¿no es cierto?, la JRD. Si vemos la exposición de motivos, se hace referencia a las estadísticas de CARPUC, en el que se señalaba
que de un universo de 62 JRDs administrados por el CARC, desde el inicio de sus servicios hasta hasta octubre del 2023, el tiempo promedio que se utilizaba para la firma de este contrato tripartito era de 2,25 meses. El más cortito era de 15 días y el más largo era de 10 meses. Entonces sí existía una demora, ¿no? Entonces el tiempo que se tomaba en la suscripción del contrato y conformación de la JRD hacía necesaria una regulación al respecto que asegure el inicio de las actividades de la JRD de manera paralela al inicio de vigencia del contrato. Esta regulación, en buena cuenta, parece ser acertada, ¿no? Así el acompañamiento de la JPRD se da de manera, digamos, a la par en que entre en vigencia el contrato, que se comience a ejecutar el contrato de ejecución de obra, ¿no? El contrato de obra. Entonces, de esta manera, la función que puede ejercer una JRD va a ser de manera más eficiente y así evitamos tener JRDs que no han sido conformadas, ¿no? Úrsula, disculpa, tu tiempo Ya, acaba. ya, y solamente para cortar es el tema de la retribución, o sea, los costos ahora se ha señalado, o sea, la normativa anterior establecía que era repartido por partes iguales y que en caso no sean pagados, la JRD podía disolverse, ¿no? Ahora lo que señala es que ahora esto va a ser parte de los costos del proyecto, lo ha establecido expresamente, que ahora forma parte del presupuesto de la inversión pública, ¿no? Y que si vemos la exposición de motivos, se ha tomado en cuenta el manual que fue publicado en el año 2023 por la Dispute Resolution Board Foundation, donde habla justamente de los aspectos positivos de incluir esto dentro de estos costos de proyecto. Bueno, y eso era básicamente algunos de los aspectos importantes que han sido considerados dentro de estos nuevos cambios en los alcances de la JRD, que ahora es JPRD. Muchas gracias, Sandra.